Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal preferido para enterarse de todo, pero absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo, el chismorreo internacional y por supuesto nuestra querida farándula turca. ¿Están listos para un nuevo drama? Porque hoy les traigo uno que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, que parecía sacada de un cuento de hadas, y que, bueno, digamos que después las cosas se pusieron un poquito, o quizás un muchito, turbias. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar los secretos, los rumores y las posibles razones detrás de la aparente crisis secreta entre Hande y Kerem. Antes de que empecemos a destapar todos los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto dejen su like. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles toda la información que sabemos que les encanta. Y por supuesto, al final, quiero saber qué piensan ustedes de todo este embrollo. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos por el principio, ¿no? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos resonaron con fuerza en el mundo entero. Senkalkapm fue un fenómeno global, una serie que conquistó corazones y que catapultó a sus protagonistas al estrellato internacional. Y no solo eso, también los unió en la vida real. Su romance fue un sueño hecho realidad para muchos fans. Ver a Eda y Serkan, esos personajes que nos robaron el aliento, amándose fuera de la pantalla era, sencillamente, mágico. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor, viajaban juntos. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Su conexión era palpable, se podía sentir a través de la pantalla y en cada una de las instantáneas que compartían con el mundo. Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente enamorados, una combinación irresistible para el público que rápidamente los elevó a la categoría de pareja ideal. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección a veces es solo una fachada. Y detrás de esa imagen idílica, aparentemente, se estaban cocinando algunas tensiones. El brillo de los flashes, el fervor de los fans y la exigencia de la fama, lentamente comenzaron a erosionar los cimientos de su relación. Los rumores de crisis empezaron a circular con más fuerza poco después de que terminara la serie. Al principio muchos los descartaron como simples habladurías, producto de la imaginación de algunos fans o de la envidia de otros. Son cosas que se inventan, decían algunos, es solo que ya no están trabajando juntos. Pero con el tiempo las señales se volvieron más evidentes, demasiado evidentes para ser ignoradas. Las casualidades se tornaron sospechosas y las ausencias elocuentes. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue la falta de interacción en redes sociales. De repente las fotos juntos desaparecieron, los likes y comentarios mutuos se volvieron esporádicos. Un cambio drástico si lo comparamos con la constante demostración de afecto que solían tener. Antes sus perfiles eran un torrente de amor con mensajes cursis, emojis de corazones y fotografías que derrochaban complicidad. Ahora el silencio reinaba, un silencio ensordecedor que hablaba más que 1000 palabras. Los fans con el corazón en la mano comenzaron a notar la diferencia, a sentir que algo no andaba bien. Otro indicio que alimentó las especulaciones fue la distancia física. Hande y Kerem, que antes eran inseparables, empezaron a ser vistos en lugares diferentes, con amigos diferentes, y rara vez coincidían en eventos públicos. Sus agendas, antes sincronizadas, parecían ahora desfasadas, como si evitaran deliberadamente encontrarse. Hande asistía a desfiles de moda en Milán, mientras Kerem era visto en Los Ángeles reunido con productores. Cada uno parecía estar viviendo su vida por separado, en mundos paralelos que ya no convergían. Y luego, claro, vinieron las fuentes cercanas. Siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que sabe algo, ¿verdad? Pues bien, empezaron a surgir informaciones de personas supuestamente cercanas a la pareja que aseguraban que las cosas no estaban bien. Que había problemas de comunicación, diferencias irreconciliables y, en general, una gran tensión entre ellos. Estas fuentes, con la promesa del anonimato, revelaban detalles jugosos sobre discusiones acaloradas, reproches constantes y un ambiente enrarecido que se palpaba en cada encuentro. Los rumores se intensificaron, alimentando la incertidumbre y la desesperación de los fans. ¿Pero cuáles podrían ser las razones detrás de esta supuesta crisis? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información que hemos podido recopilar y en los rumores que han circulado. Vamos a analizar las teorías más plausibles, intentando desentrañar el misterio que rodea a esta relación. Una de las teorías más extendidas es que la fama repentina y la presión mediática pudieron haber afectado la relación. Senkalkapm los catapultó al estrellato mundial de la noche a la mañana, y eso, sin duda, tiene un impacto en la vida personal de cualquier persona.
De repente estaban en el ojo del huracán, con paparazzi siguiéndolos a todas partes, con fans analizando cada uno de sus movimientos, con la prensa especulando sobre cada detalle de su vida privada. Imaginen la presión de tener cada paso vigilado, cada palabra analizada, cada gesto interpretado. Es una carga pesada de llevar, especialmente para una pareja que está intentando construir una relación en privado. Esta presión constante pudo haber generado estrés, ansiedad y, en última instancia, problemas en la relación. Quizás les costó adaptarse a esta nueva realidad, quizás no supieron manejar la presión de la fama juntos, o quizás simplemente se dieron cuenta de que no estaban preparados para ese nivel de exposición pública. La fama, con su brillo deslumbrante, puede ser una prueba de fuego para cualquier relación. Y no todas las parejas son capaces de superarla. Otra posible razón podría ser la diferencia de prioridades. Hande y Kerem son dos personas muy ambiciosas, con carreras exitosas y agendas apretadas. Es posible que en un momento dado, sus prioridades empezaran a divergir. Quizás Hande quería centrarse más en su carrera como actriz, buscando nuevos proyectos y explorando diferentes oportunidades. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, con ofertas de trabajo que llegan de todas partes del mundo. Quizás Kerem tenía otras metas en mente, como expandir su empresa de producción o explorar nuevas facetas artísticas. Kerem siempre ha demostrado tener una visión empresarial, buscando proyectos que le permitan desarrollar su creatividad y su capacidad de liderazgo. Su productora ha estado involucrada en varios proyectos interesantes, y se rumorea que tiene grandes planes para el futuro. Estas diferencias de prioridades, si no se gestionan bien, pueden generar conflictos y distanciamiento en una pareja. Si uno de los dos siente que el otro no apoya sus ambiciones o que no está dispuesto a hacer sacrificios por la relación, es probable que la cosa se ponga fea. La falta de tiempo o la dificultad para coordinar agendas y la sensación de que uno está cediendo más que el otro pueden erosionar la confianza y el afecto. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones llegan a su fin, sin importar lo perfectas que parezcan desde fuera. El amor puede desvanecerse, la chispa puede apagarse, y dos personas que antes se amaban pueden darse cuenta de que ya no son compatibles. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que antes era una conexión profunda puede convertirse en una simple amistad, o incluso en nada. Es una realidad triste, pero es una realidad. Y no tiene por qué haber un culpable. A veces simplemente las cosas no funcionan. El amor no es una ciencia exacta, y no siempre podemos controlar nuestros sentimientos. Pero volviendo a la supuesta crisis secreta, ¿qué pruebas tenemos de que realmente está ocurriendo algo? Aparte de la falta de interacción en redes sociales y la distancia física, hay otros indicios que apuntan en esa dirección. Vamos a analizarlos con lupa, intentando separar la verdad de la ficción. Por ejemplo, algunas fuentes han asegurado que Hande y Kerem han tenido discusiones fuertes en público, incluso en presencia de amigos y colegas. Estos altercados, según estas fuentes, han sido causados por celos, desconfianza y reproches mutuos. Imaginen la escena. Una pareja discutiendo acaloradamente en un restaurante, con las miradas curiosas de los demás comensales clavadas en ellos. Un momento incómodo y humillante, que revela la tensión que se está viviendo dentro de la relación. También se ha rumoreado que ambos han buscado consuelo en otras personas. Se ha vinculado a Hande con otros actores y modelos, y a Kerem con algunas influencers y empresarias. Estas informaciones, aunque no están confirmadas, han alimentado aún más las especulaciones sobre una posible ruptura. Los rumores de infidelidad siempre son explosivos, y en el mundo del espectáculo, se propagan como la pólvora. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es el silencio de sus representantes. Ni los agentes de Hande ni los de Kerem han hecho declaraciones sobre el estado de la relación. Un silencio que para muchos es una confirmación tácita de que algo no va bien. Si todo estuviera en orden, seguramente saldrían a desmentir los rumores y a calmar las aguas. Pero al no hacerlo están dando a entender que efectivamente hay problemas. El silencio a veces es la respuesta más elocuente. Ahora bien, es importante tener en cuenta que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y fuentes no oficiales. No tenemos la confirmación directa de Hande ni de Kerem de que estén atravesando una crisis. Por lo tanto, debemos tomar todo esto con pinzas y no dar nada por sentado. No podemos olvidar que estamos hablando de la vida privada de dos personas, y que es importante respetar su intimidad. Podría ser que simplemente estén pasando por un momento difícil, como cualquier pareja normal. Podría ser que estén lidiando con problemas personales que no quieren compartir con el público. O podría ser que simplemente estén cansados de la atención mediática y hayan decidido mantener su relación en un perfil más bajo. Todas estas son posibilidades que debemos considerar.
Pero independientemente de la verdad, lo cierto es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin ha dado un giro inesperado. Esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, y que parecía destinada a vivir un cuento de hadas, ahora está envuelta en un halo de misterio y especulación. Un cuento de hadas que quizás no tenga un final feliz. Y mientras tanto, los fans seguimos preguntándonos qué pasará. ¿Lograrán superar sus diferencias y volver a estar juntos? ¿O su historia de amor llegará a su fin? La incertidumbre reina, y la esperanza se mezcla con la decepción. Los fans divididos entre el deseo de verlos juntos de nuevo y la aceptación de que quizás su relación ha llegado a su fin, esperan ansiosamente noticias. Solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable que siempre revela la verdad. Pero, dejando de lado el drama y el chismorreo, quiero recordarles algo importante: Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Y independientemente de lo que pase entre ellos, merecen respeto y comprensión. No debemos olvidar que detrás de las cámaras, de los flashes y de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades y sus propios desafíos. No debemos juzgarlos ni presionarlos. No debemos alimentar los rumores ni invadir su privacidad. Simplemente debemos dejar que resuelvan sus problemas a su manera y desearles lo mejor, tanto individualmente como en pareja. Es fácil caer en la tentación de opinar y juzgar, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su relación, y que no tenemos derecho a entrometernos en su vida privada. Al fin y al cabo, lo más importante es que sean felices. Y si su felicidad implica estar juntos, perfecto. Y si implica separarse, también perfecto. Lo importante es que tomen la decisión que sea mejor para ellos, sin importar lo que piensen los demás. La felicidad es un derecho y cada uno tiene el derecho de buscarla a su manera. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de intrigas y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del recorrido por la supuesta crisis secreta entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, analizando la información disponible y evitando caer en la tentación de la especulación desmedida. Hemos repasado los inicios de su romance, los indicios de crisis, las posibles razones detrás de los problemas y la importancia de respetar su privacidad. Hemos analizado la información disponible, pero también hemos dejado claro que no tenemos la verdad absoluta y que todo esto se basa en rumores y especulaciones. No podemos asegurar que estén pasando por una crisis, pero tampoco podemos descartar la posibilidad. En resumen, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin está en un momento incierto. Y solo el tiempo dirá si lograrán superarlo o si su historia de amor llegará a su fin. Pase lo que pase, les deseamos lo mejor en sus caminos individuales. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión. No olvidemos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que están lidiando con sus propios problemas y desafíos. Y ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles toda la información que sabemos que les encanta. Sin ustedes, este canal no sería posible. Antes de despedirme, quiero pedirles que dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la supuesta crisis entre Hande y Kerem? ¿Creen que lograrán superarla? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin? Quiero leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. También quiero pedirles que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Cuanto más seamos, mejor. Compartir es amar y al compartir este vídeo, nos ayudan a llegar a más personas. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más información sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.